Hola, buenas noches. Vamos a continuar con las asesorías del segundo parcial. El día de hoy vamos a ver regulación y control de la presión arterial, también del flujo sanguíneo. Está con nosotros Cuauhtémoc Alejandro Cruz y Orlando Ordaz López. Donde quieran puedan comenzar, chicos. Sí, le puedes cambiar Orlando para empezar a iniciar. Bien, vamos a comenzar. Y hablando pues de que el control del flujo sanguíneo en el cuerpo, pues tiene que, bueno, el flujo que corre a través de todos los vasos del cuerpo tiene que tener un cierto flujo para saber responder pues a las necesidades, porque bueno, los requerimientos de oxígeno de un tejido determinado no siempre van a ser los mismos. Cuando está en reposo, cuando está teniendo alguna actividad, en el caso, por ejemplo, de una glándula que tenga que secretar, bueno, secretar hormonas, o por ejemplo en el músculo donde tiene que realizar pues una carga de trabajo. Pues en esos casos va a aumentar su demanda de oxígeno, y para hacer eso pues necesita una regulación que le permita incrementar los niveles de oxígeno y también los niveles de nutrientes que sean necesarios para llevar a cabo la función adecuada. Y bueno, aquí tenemos como el esquemita en donde pues hay un intercambio del oxígeno de los vasos a las células, y el dióxido de carbono de las células pues hacia el vaso. Igualmente, los nutrientes y bueno, también los hidrogeniones que tienen, bueno, todos estos componentes pues tienen su función en cuanto a la regulación del flujo sanguíneo. ¿Le puedes pasar? Y bueno, aquí tenemos en esta tablita, pues, que bueno, no todos los órganos del cuerpo reciben la misma cantidad de sangre. Hay algunos que reciben más. Aquí en la primera columna vemos el porcentaje, pues, del gasto cardíaco. Vemos el cerebro del 14, riñones 22, hígado 27. Y la tiroides, pues, simplemente un 1% del total del gasto cardíaco. En la segunda columna, pues, vemos el total en mililitros por minuto que reciben de sangre. Vemos el cerebro, bueno, 700, el corazón 200, el gran aflujo de sangre que reciben los riñones, que por ejemplo es 1100 mililitros, y el hígado 1300, y la tiroides apenas 50 mililitros por minuto. Si pasamos a la tercera columna, vemos que aquí ya lo relaciona un poquito más a la cantidad de sangre, en este caso en mililitros por minuto, por 100 gramos de peso, pues, del tejido, de peso tisular. Aquí vemos como si la tiroides, pues, recibe 160 mililitros por minuto por 100 gramos de su peso, superando incluso al cerebro o al corazón. Y vemos los riñones, que son 360 mililitros por minuto por 100 gramos de peso tisular. Y aquí se ven pues las diferencias en cuanto bueno, al volumen de líquido, al volumen de sangre que reciben en un minuto, con relación a como un pedacito, pues, que serían los 100 gramos de peso. ¿Le puedes pasar? Em, y aquí vemos, pues, bueno, la importancia. Y aquí, bueno, les hago una pregunta. ¿Por qué creen, bueno, creen ustedes que el corazón tenga la capacidad de enviar sangre a los tejidos de una forma, mm, más que suficiente, o sea, de una forma rica en oxígeno, bueno, en sangre? Porque normalmente el corazón manda sangre, pero de una forma como limitada, pues, o sea, solo manda como lo necesario a cada tejido, no manda como un gran aporte de sangre a todos los órganos, sino solo manda lo suficiente a algunos que no están activos, y a otros que
están más activos, pues sí les envía más sangre. ¿Por qué creen que no envía a todos los órganos la cantidad de sangre, se parece como extra, o sí, como extra, durante todo el tiempo? ¿Alguien? Bueno, este, bueno, bueno, voy a contestar la propia pregunta. Este, la razón por la cual pues el corazón no manda la sangre hacia la sangre, o sea, más que suficiente a todos los tejidos del cuerpo es porque simplemente pues no podría. Se necesitaría mucha más cantidad de sangre que la que tenemos normalmente y el corazón no sería capaz de, pues de enviar toda esa sangre al mismo tiempo a todos los tejidos. Algunos mandan más, algunos mandan menos. Y esa es la razón, porque simplemente el corazón pues no puede, no tiene esa capacidad. Y para eso, para mandar hacia más sangre hacia unos tejidos más que a otros, tenemos el control del flujo sanguíneo. Tenemos un control a corto plazo que funciona de segundos a incluso a minutos, y el control a largo plazo, que va a ser de días a meses. Y el control a corto plazo básicamente va a consistir en pues, vasodilataciones o constricciones locales de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. El control a largo plazo va a ser sobre todo a través del incremento del tamaño o del tamaño, o bueno, la remodelación de los vasos sanguíneos, o también del número de vasos. Esto quiere decir pues angiogenia, que se generen nuevos vasos sanguíneos. Nuevos vasos sanguíneos, perdón. Siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo, un músculo durante una actividad física, pues incrementa el metabolismo hasta 8 veces. Y este incremento del metabolismo a su vez demanda un incremento de flujo. Aquí vemos en la gráfica cómo aquí tenemos bueno, una unidad como metabólica, y ves cómo se incrementa el metabolismo. A su vez también va a incrementar el flujo sanguíneo del órgano, porque cuanto mayor sea el metabolismo de un órgano, mayor va a ser el aporte sanguíneo, el flujo sanguíneo que va a requerir para funcionar de manera adecuada. Siguiente. Y y pues la disponibilidad reducida de oxígeno pues va a incrementar el flujo sanguíneo tisular. Cuanto menor sea pues el aporte de oxígeno, va a necesitar mayor incremento de flujo. Esto se va a ver, por ejemplo, cuando una persona pues escala o sube a una gran altitud, en donde el aporte, bueno, a mayores altitudes pues hay menor presión de oxígeno, o sea, va a haber mayor aporte de oxígeno. También en la neumonía, que existen trastornos pues en la difusión de los gases en la membrana alveolar por la inflamación que se provoca. También en la intoxicación por monóxido de carbono, y también en la intoxicación por cianuro. ¿Qué puedes pasar? Y aquí, para explicar como este control que tienen los vasos, tenemos dos teorías. La primera es la teoría vasodilatadora, que nos dice que a mayor metabolismo, pues va a haber mayor consumo de oxígeno, o sea, va a haber menor disponibilidad de oxígeno y los nutrientes, y esto a su vez, pues va a incrementar la velocidad en la que se forman sustancias vasodilatadoras de la célula. O sea, la célula, al incrementar su metabolismo, pues se va a reducir la concentración de oxígeno, y esto a su vez va a hacer que la célula secrete sustancias para que se vasodilate el vaso y llegue más aporte, bueno, llegue más sangre, o sea, se incrementa el flujo sanguíneo. Algunas de esas sustancias, por su parte, son, por ejemplo, la adenosina, el CO2, que también el CO2 tiene sobre todo a nivel cerebral es donde tiene su mayor importancia, porque genera, bueno, a nivel periférico sí genera vasodilatación, pero a nivel cerebral es donde genera aún más vasodilatación. También vamos a tener compuestos como la histamina, el potasio, los hidrogeniones, que van a hacer que se incremente el calibre del vaso.
o sea que se vasodilate y aumente el flujo sanguíneo. ¿Le puedes pasar? Y también tenemos la otra teoría, que era la teoría de la falta de oxígeno. Aquí lo que ocurre es que cuanto mayor es el flujo sanguíneo, mayor hay oxígeno. Y al haber más oxígeno, entonces el músculo, en este caso el músculo liso del vaso, al tener más oxígeno, pues se puede contraer mejor. Se puede contraer mejor. Pero cuando hay menos cantidad de oxígeno, hay pues no va a poder, el músculo liso no va a poder contraerse de manera adecuada cuando hay poco oxígeno. Así que se va a relajar. Y esta relajación va a hacer que se incremente el flujo, a su vez, pues tratando de compensar esta disminución del aporte de oxígeno. Y aquí tenemos que pues, para la contracción del músculo liso se necesita ATP. Y para la formación de ATP, además de oxígeno, también se necesitan otros componentes, como son la glucosa, los aminoácidos, ácidos grasos y también vitaminas del grupo B, como por ejemplo la tiamina, la niacina o la riboflavina. Todos estos componentes son esenciales para la síntesis de ATP y en ausencia de algunos de ellos o varios, va a ocurrir el mecanismo que ya les acabo de comentar. A mayor flujo, bueno, a mayor cantidad de oxígeno, más contracción. A menor cantidad de oxígeno, hay relajación. ¿Le puedes pasar? Y aquí hay un esquemita que ejemplifica un poquito lo que les acabo de comentar. Aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa, ácidos grasos o aminoácidos, que todos estos son componentes importantes en la generación de ATP. Y si alguno de ellos disminuye, si se reduce el aporte de ellos hacia la célula, pues va a ocurrir la relajación del músculo liso. Aquí tenemos pues dos ejemplos también del control a corto plazo. Tenemos algo que se llama hiperemia reactiva e hiperemia activa. La hiperemia no es nada más que el incremento de flujo a través de un vaso. ¿Me puedes pasar? Aquí tenemos pues lo que es la hiperemia reactiva. Esto es más que nada, pues aquí tenemos un vaso que lleva el flujo sanguíneo, por ejemplo, a un músculo. Aquí pues todo normal. Después, si es que ocurre una oclusión, un bloqueo en el flujo, pues no va a pasar, no le va a llegar sangre, por ejemplo, al musculito. Pero cuando se regrese, bueno, cuando se puede decir, se quite el bloqueo, se quite la obstrucción, va a volver a pasar este flujo sanguíneo. Pero ahora este flujo sanguíneo, pues no va a ser igual al que estaba en el estado normal, sino que ahora este flujo sanguíneo se va a incrementar de 4 a 7 veces para compensar el tiempo que no se estuvo irrigando el tejido en ese caso. Aquí en la grafiquita pues podemos ver cómo está el flujo sanguíneo en un músculo. Normal, 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 ocurre la oclusión, disminuye el flujo sanguíneo, el tiempo. Aquí a los 2 minutos se quita la oclusión y vean cómo se incrementa rápidamente el flujo sanguíneo. Perdón. ¿Lo puedes regresar atrás, a donde estábamos? La anterior. Vale, gracias. Vean cómo se incrementa rápidamente el flujo sanguíneo. Es lo que se llama como hiperemia reactiva. La hiperemia que ocurre después de una oclusión de una arteria. Y después, rápidamente también vuelve a regresarse al estado basal. O bueno, casi al estado basal. Le puedes cambiar. Y tenemos después la hiperemia activa. Aquí la hiperemia activa, pues, no es más que un aumento en el metabolismo tisular que va a provocar a su vez, pues, un aumento del flujo sanguíneo. No es nada más que eso. Por ejemplo, esto ocurre con el cerebro cuando tienes alguna actividad mental que requiere concentración, por ejemplo, y aumenta el metabolismo
y a su vez aumenta el metabolismo, pues aumenta también el flujo sanguíneo. También ocurre esto en los músculos, en donde cuando comienzas a hacer la actividad física, pues aumenta el metabolismo muscular y también a su vez esto, bueno, libera las sustancias vasodilatadoras y los otros mecanismos que ya les mencioné, que en conjunto van a hacer que incremente el flujo sanguíneo. Y aquí, bueno, pues, por ejemplo, preparándote para un examen. Aquí en la grafiquita, pues tenemos el flujo sanguíneo del mismo, bueno, del músculo como en la gráfica anterior. Tenemos la estimulación del músculo y vean cómo aquí pues, se incrementa, se incrementa, se incrementa. Y lo que se llama pues hiperemia reactiva, ya que a los 2 minutos cuando cesó bueno, la actividad o la estimulación del músculo, pues decae y vuelve otra vez al estado normal. Y también tenemos pues, la regulación del flujo sanguíneo durante cambios de la presión arterial. Por ejemplo, cuando aumenta la presión arterial en un tejido, aumenta rápidamente el flujo sanguíneo. Pero esto solo ocurre durante algunos pocos segundos, más o menos como un minuto. Porque en menos de un minuto el flujo vuelve a la normalidad, incluso cuando la presión arterial pues se mantiene elevada. A esto es lo que llamamos como regulación. A esta capacidad autorregulación, a esta capacidad de los tejidos propios, bueno, sí, de los tejidos, a tener una regulación propia de la presión arterial. Eh, y aquí tenemos pues un ejemplo de si ocurre una elevación, por ejemplo, de 70 de una presión de 70 milímetros de mercurio a una presión de 175 milímetros de mercurio, va a haber un aumento en el flujo sanguíneo del 20 al 30%, pero esto va a ser pues al inicio, porque después, pasando el minuto, este porcentaje pues se va a disminuir a un 10 o a un 15%. Esto pues refleja la gran capacidad que tiene los tejidos propios de regular su propio flujo arterial. Pero también se preguntarán qué pasa con esos 10 o 15, bueno, ese porcentaje de 10 o 15% de que aumentó el flujo sanguíneo. Pues eso como restante, pues va a ser regulado por otro mecanismo. Porque esto es hablando a corto plazo, o sea, es un minuto. Esto ocurre a corto plazo, pero a largo plazo es cuando ocurren también o actúan otros factores para tratar de bajar, bueno, de regular ese flujo sanguíneo incrementado que quedó restante. Aquí para la regulación de la presión tenemos dos teorías, la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica es pues cuando la presión está elevada, pues el exceso de flujo proporciona demasiado oxígeno y pues demasiados nutrientes, lo que limpia, o se puede decir en otras palabras también, lava las sustancias vasodilatadoras que son liberadas por los tejidos. Esto provoca a su vez una vasoconstricción del vaso y el flujo de sangre, pues regresa de nuevo a la normalidad. Ay, perdón, ok, estamos acá. Bueno, esta era la teoría metabólica. Y aquí tenemos la otra teoría que era la teoría miógena. Y esta es más que nada es que cuando aumenta la presión arterial, existe una mayor fuerza contra las paredes del vaso. Esto es más que nada cuando, a ver, déjenme si tengo una imagencita por acá. Bueno, creo que no, pero bueno, voy a tratar de explicarlo así. Cuando tenemos bueno, aquí tenemos un vaso y al centro, pues va pasando la sangre. Cuando pasa la sangre, pues choca como que con las paredes del vaso y genera como una cierta fuerza. Los eritrocitos, bueno, no propiamente chocan, pero sí se ejerce como una cierta fuerza que se llama sobre las paredes del vaso cuando va pasando el flujo sanguíneo, que es las fuerzas de cizallamiento. Estas fuerzas al estar
en contacto con el propio endotelio, pueden activar algunos canales que van a hacer que, bueno, unos canales que van a hacer que pues, se entre calcio al interior de la célula y ocurra la contracción, de esta forma regulando el flujo sanguíneo. Si es el estiramiento o en este caso pues las fuerzas de cizallamiento que causarían la despolarización por activación de canales iónicos que iniciarían el proceso de entrada de calcio al interior de la célula y provocarían la contracción. Y bueno, es prácticamente lo mismo. Cuando aumenta la presión arterial, pues aumentan las fuerzas de cizallamiento. A su vez, entra calcio, se contrae y se regula el flujo sanguíneo en el vaso. Y bueno, estos mecanismos que les comenté, pues son como ocurren bueno, en varias partes o todas las partes del cuerpo, pero hay algunos lugares específicos, algunos tejidos en el cuerpo, donde van a tener como un mecanismo especial. Es el cerebro y la piel. En los riñones, pues esto se controla por una retroalimentación negativa. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre, pues por retroalimentación negativa se contraen las arteriolas. Bueno, es que, bueno, ahorita cuando lleven nefro, van a ver que existe, bueno, el riñón está compuesto, su unidad primordial es el glomérulo, bueno, es la nefrona, y en la nefrona, antes de llegar a la nefrona, pues está el glomérulo. En el glomérulo tiene una arteria que se llama arteria aferente, que es la que le llega sangre, y otra que es, bueno, la eferente. Bueno, si llega mucha sangre a través de la arteriola aferente, el riñón va a través de una serie de mecanismos, va a detectar que le está llegando mucha sangre. Al ver esto, va a provocar una constricción, sí, va a ocurrir una vasoconstricción de la arteriola aferente, así reduciendo, o bueno, no reduciendo, sino controlando el flujo sanguíneo que le llega al riñón o la sangre que tiene que filtrar el riñón. Y en el cerebro, pues además del oxígeno, el cerebro controla pues su flujo por las concentraciones de dióxido de carbono o de iones hidrógeno, lo que también es, sí, bueno, de los iones hidrógeno. El aumento pues de cualquiera de ellos pues dilata las arterias cerebrales. Y pues en la piel, que está, bueno, estrechamente relacionado con la temperatura. Cuando hay calor, existe pues una vasodilatación y pues, cuando hay frío ocurre una vasoconstricción. Por eso es cuando hace frío como que las personas se ven como de cierta forma pálidas, porque por este mismo efecto de vasoconstricción que tienen las arteriolas o los vasos sanguíneos que están en la piel, se vasoconstrigen y se torna un poco pálida la piel. Y también tenemos pues factores de control que van a ser de origen endotelial. Aquí podemos ver pues su masa sanguínea con sus bueno, con un poco de sus capas. En la íntima pues está el endotelio, está la media y pues también está la adventicia, pero aquí lo que nos importa es la íntima, que está compuesta de endotelio, pues son células epiteliales. Aquí estas células van a liberar algo que se conoce como el óxido nítrico, que es un gas que liberan las células endoteliales, lipofílico, que lo liberando por disminuciones en el aporte de oxígeno, también por aumentos de presión arterial. Pues es liberado por las células endoteliales sanas, y ese es pues, el factor de relajación pues, más importante de origen endotelial. Tiene una vida de aproximadamente, me parece que apenas unos 6 segundos, o sea, es muy cortita la duración que tiene el óxido nítrico. Y aquí tenemos una imagen en donde, pues, tenemos primero, pues, aquí una enzimita que es la óxido nítrico sintasa, que va a sintetizar el óxido nítrico,
y como es lipofílico, pues puede pasar del endotelio a las células musculares lisas que tenemos acá, en la capa media. Aquí activa una enzima llamada la guanilato ciclasa, y esta a su vez va a catalizar la reacción de GTP cíclico a GMP cíclico, que a su vez va a activar segundos mensajeros. Pero en conclusión, lo que va a hacer el óxido nítrico es que va a producir una relajación del músculo liso vascular, provocando a su vez una vasodilatación. Ok. También tenemos otro, otro factor, en este caso ahora es la endothelina, que al contrario de del óxido nítrico, no es un vasodilatador, sino es un vasoconstrictor, que va a ser liberado cuando existe un daño, va a ser liberado cuando existe un daño endotelial, está presente en todos los tejidos y aumenta pues, cuando el endotelio está dañado. La función principal que tiene la endotelina pues es vasoconstriñir, o sea, va a ayudar a evitar una hemorragia. Sobre todo es de gran utilidad, por ejemplo, en arterias de hasta 5 milímetros, en donde puede evitar una hemorragia extensa cuando existe una lesión vascular. Y también, bueno, después pasamos con con los factores a largo plazo. Los que habíamos hablado eran los factores de corto plazo y ahora vamos a hablar de los factores a largo plazo. Y ahora, uno de los factores por los cuales se va a regular el flujo sanguíneo a largo plazo va a ser algo que se conoce como angiogenia, que va a ser la creación de vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos ya existentes. Y aquí tenemos como el experimento, bueno, se hizo un experimento entre unas ratitas, en donde a una no le estimularon el músculo. No, bueno, no hizo nada prácticamente. Y la otra donde se estimuló un músculo, pero era un músculo de su pie, de su patita, con estimulación eléctrica. Y bueno, se le estuvieron estimulando durante cierto tiempo y a la otra ratita pues no le estuvieron haciendo nada. Y lo que vieron fue que uno, o sea, este ratoncito A, que era el que no se le hizo nada, pues estos son capilares, estas cositas blanquitas. ¿Lo ven? Y ahora en cuanto al otro ratoncito, el que sí se le estimuló, pueden ver que tiene mayor cantidad de capilares, o sea, es el ratoncito incrementó su cantidad de capilares, o sea, a mayor metabolismo, o sea, estuvo como siendo estimulado, necesitó más metabolismo, hubo mayor angiogenia, hubo mayor, bueno, hubo mayor creación de vasos sanguíneos a comparación del otro ratoncito que no hizo, que no hizo nada. Y esto explica, bueno, esto sí explica una de las razones por las cuales pues, se puede regular el flujo sanguíneo pues, a largo plazo. Basta con un par de semanas para que comience bueno, incrementarse la angiogenia en los músculos cuando comienzan a ser estimulados de alguna forma para ser mayor, más efectivos. Y bueno, también la función del oxígeno en la regulación, pues también participa. Bueno, también el oxígeno participa en la regulación a largo plazo. Y eso también se ve, por ejemplo, en animales que viven en altitudes más, bueno, metros por encima del nivel del mar más elevados, pues tienen una vascularización más desarrollada. O sea, tienen un aumento de la vascularización. Y eso también se ve en los recién nacidos. Cuanto más joven es, por ejemplo, un tejido, pues mayor tiene capacidad para generar nuevos vasos sanguíneos en ausencia, pues, de oxígeno. Eso también, por ejemplo, se ve en los cánceres o en los tumores donde pueden generar vasos sanguíneos con mucha rapidez.
a diferencia de órganos ya o tejidos ya, me parece que decir, viejos, en donde su capacidad para generar vasos sanguíneos es menor. Aquí, por ejemplo, cuando nacen los bebés y los meten en cámaras de oxígeno, es peligroso que que sean con oxígeno bueno, un oxígeno muy alto, porque este oxígeno muy alto, como el bebé tiene, bueno, en teoría, o se puede decir como tejidos más nuevos, tiene la que, pues cuando está siendo estimulado con mucho oxígeno, pues como que ya no tiene esa necesidad de crear nuevos vasos porque ya está recibiendo mucho oxígeno, entonces ya, o sea, no tiene necesidad de crear más vasos sanguíneos. Pero una vez bueno, lo sacan, ahora esos niveles de oxígeno a los que estaba acostumbrados, pues son menores a los que tiene cuando está afuera. Esto va a estimular a la síntesis, bueno, no síntesis, sino a la angiogenia de más vasos, porque ya ahora tiene esa necesidad bueno, de crear más vasos sanguíneos. Y esto pues, puede ser afectado en que los vasos de la retina crezcan de más e invadan la cámara posterior del ojo, que es el humor vítreo, provocando algo que se conoce como fibroplasia retrodental. Para esta angiogenia se requieren de algunos factores de crecimiento. Los más importantes pues, son el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la angiogenina. Y bueno, pues la deficiencia de oxígeno o con nutrientes, pues es lo que va a llevar a la formación de crecimiento vascular, de generar nuevos vasos sanguíneos. Y pues la regulación del flujo sanguíneo a largo plazo está determinado por, uno, el nivel máximo de necesario, no por la necesidad media. Y el tejido, bueno, el tejido siempre tenga un flujo adecuado, aun cuando el trabajo sea extremo. Esto quiere decir que el flujo sanguíneo a un tejido está determinado por el nivel máximo que pueda suministrársele, no por los requerimientos medios. O sea, bueno, en pocas palabras es que un tejido puede recibir un flujo máximo porque así ya está porque así ya está la vasculatura para que lo haga, porque si estuviera diseñado para recibir solamente una necesidad media, entonces en este caso, por ejemplo, un músculo requiriera mayor trabajo, o sea, requiriera mayor oxígeno, es como si estuviera diseñado para una necesidad media, entonces no podría trabajar de manera adecuada, porque la vasculatura pues no está diseñada para trabajos extensos, sino estaría para la media. Pero en este caso, la vasculatura en este caso, bueno, de los órganos, está diseñada para aportar un nivel máximo cuando se ocupe, bueno, cuando sea necesario que se haga. Y aquí era lo que les mencionaba. Tenemos algún tejido que está sometido a un ejercicio intenso, pues va a producir, bueno, va a requerir el nivel máximo de flujo para que fue diseñado. Y esto pues nos llevará también a la formación de factores angiogénicos, como las que ya les mencioné, para promover la angiogenia. Y esto es en el ejercicio intenso. Acá en el ejercicio regular, pues si fuera un flujo medio, entonces no habría formación de factores angiogénicos y pues no habrá formación de factores angiogénicos. Otra de los mecanismos para regular el flujo a largo plazo es el desarrollo de la circulación colateral. Hagan de cuenta que, por ejemplo, una de las causas más comunes de obstrucción en algún vaso es la aterosclerosis, como ocurre en las arterias coronarias del corazón. Cuando se obstruyen, puede que haya formación
de ramas colaterales que puedan suplir la obstrucción del flujo. Vean como aquí pues el flujo ya no puede pasar, pero si se crea, puede haber creación de nuevo la colateral, o puede ser también que una rama que ya tenga, que ya esté, bueno, formada pues, cuando ocurre la obstrucción, esta rápidamente se vasodilata y así se vasodilata y a su vez pues puede suplir el flujo sanguíneo. Bueno, obviamente pues paulatinamente. Pasando el tiempo puede dilatarse tanto que puede incluso pues suplir el flujo sanguíneo a causa de la obstrucción y lo que sería como una revascularización del tejido que sucede de semanas a meses. Y también hay algunos eventos que pueden ocurrir durante bueno, la respuesta adaptativa. Tenemos cambios que sufren los vasos por presión y por flujo sanguíneo, que se llama remodelación vascular. Cuando existe una presión arterial elevada, podemos tener algunos cambios, por ejemplo, en vasos pequeños y en grandes vasos. Cuando ocurre en los vasos pequeños se eleva la presión arterial, pues se hipertrofian las paredes del vaso pequeño, lo que sería la remodelación eutrófica de entrada. Esto tiene la característica de que el diámetro se reduce un poco para atenuar un poco los efectos de la presión arterial y a su vez pues regular el flujo. Lo que pasa aquí es que el diámetro transversal no se ve afectado, o sea, crece, se parece que crece como hacia adentro, aquí como están viendo las flechitas, se hipertrofia, se reduce la luz para así regular el flujo sanguíneo, pero pues el diámetro, pues sí, el diámetro transversal no se, no se modifica, a comparación de lo que sucede en los grandes vasos, en donde se incrementa el diámetro, o sea, la sección transversal se incrementa y también se incrementa la luz. Es lo que se llama remodelación hipertrófica. También hay algunas sustancias que son liberadas por los vasos. Bueno, no por los vasos, sino también hay unas otras sustancias que son vasoconstrictoras. Por ejemplo, tenemos la noradrenalina y la adrenalina que son liberadas por el sistema simpático. También tenemos la angiotensina 2 y la vasopresina. La noradrenalina y la adrenalina pues son hormonas que son potentes, pues son potentes vasoconstrictoras. La noradrenalina tiene un efecto pues más potente. La adrenalina tiene un efecto menos potente, pero tiene la peculiaridad de que puede incluso producir vasodilatación en algunos lugares, como es el caso de que puede producir vasodilatación en las arterias coronarias, de esta manera incrementando el flujo sanguíneo al corazón cuando pues lo necesite, porque también estos pues incrementan el trabajo cardíaco y va a requerir mayor cantidad de sangre que va a ser suministrado por las arterias coronarias, y como se vasodilata, pues esto se mejora la perfusión de sangre al músculo cardíaco. Estos van a ser liberados por el sistema nervioso simpático a través de directamente los vasos sanguíneos, nervios que van directamente a los vasos, o también estimulando las glándulas suprarrenales para provocar vasoconstricción y aumentar la presión arterial. También tenemos a la angiotensina 2, que es una sustancia pues vasoconstrictora muy potente. Tan solo basta una millonésima de un gramo para aumentar la presión arterial, aumentándola a unos 50 milímetros de mercurio. Aumenta la resistencia vascular periférica y también reduce la excreción de sodio y agua, o sea, retiene sodio y agua, y esto también incrementa el volumen de sangre y también incrementa la presión arterial. Tenemos la vasopresina, que también es la hormona antidiurética, tiene un efecto más potente en vasoconstricción que la angiotensina 2, y pues la sustancia
vasoconstrictora más potente que tiene el organismo. Es liberada en la hipófisis, más concretamente en la neurohipófisis, pero es sintetizada en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. También aumenta la resorción de agua en los túbulos renales, incrementando también el volumen de sangre e incrementando también la presión arterial. También tenemos lo que son las bradicininas, que provocan una vasodilatación arteriolar potente, es vasodilatadora y aumenta la permeabilidad vascular. Aquí tenemos la alfa-2 globulina, que a través de una enzima llamada calicreína va a catalizar la la reacción de alfa-2 globulina a calidina, que a su vez va a ser transformada en bradicinina y nos va a dar el gran potente o el gran efecto vasodilatador que provoca, aunque solo va a durar unos pocos minutos. También tenemos el caso de la histamina, que es liberado cuando los tejidos sufren daños o cuando los tejidos se inflaman. Estos son liberados en los tejidos por los mastocitos. Como sabemos, pues los mastocitos no están en el torrente sanguíneo, sino están adyacentes a los tejidos, y los basófilos lo van a liberar propiamente en el torrente sanguíneo. Y pues van a tener un efecto vasodilatador potente y va a aumentar la permeabilidad capilar. También va a ser el principal causador de edemas en las reacciones alérgicas. Por eso es que las personas se ven como que hinchadas y rojas cuando sufren reacciones alérgicas. También tenemos otros factores que alteran el control del flujo. Tenemos, por ejemplo, el ion calcio, que si aumenta el calcio, causa vasoconstricción por estimular el músculo liso. Si tenemos una disminución del ion potasio, causa vasodilatación por inhibir la contracción del músculo liso. El ion magnesio, que es un estabilizador, si aumenta, causa vasodilatación, bueno, va a causar una vasodilatación potente, ya que inhibe la contracción del músculo liso. También tenemos el control por otros iones o químicos. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, que si aumenta, o sea, los hidrogeniones si aumentan, va a ocasionar un descenso del pH con una vasodilatación arteriolar. Los aniones, como el acetato y el citrato, provocan una vasodilatación pequeña. El CO2, el dióxido de carbono, si aumenta, ocasiona una vasodilatación pues moderada, pero en el cerebro, como les decía, causa una vasodilatación pues intensa, que es elevada. Y ya por último, déjame decir lo último. Sí. Ya para así como concluir, pues estos factores vasoconstrictores o vasodilatadores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo. O sea, todos estos factores que les hablé realmente tienen un impacto muy poco o muy pobre sobre el flujo sanguíneo a largo plazo, porque son como situaciones muy específicas y de corta duración que ocurren. Para que realmente se afecte el flujo sanguíneo a largo plazo, se tienen que alterar el metabolismo propio de los tejidos, que ya sería algo patológico. Si se altera el metabolismo, sin que ahora sí, tendría un efecto sobre el flujo sanguíneo a largo plazo. Pero mientras son estos eventos bastante cortos de duración, pues no tienen un efecto realmente a largo plazo sobre el flujo sanguíneo, a menos de que se altere el metabolismo propio de los tejidos, y esto a su vez provoque incrementos de estos factores que ahora sí tengan un efecto sobre el flujo sanguíneo a largo plazo. Ahora bien, tenemos la participación del sistema nervioso. El sistema nervioso, sobre todo, se va a actuar la parte del sistema nervioso autónomo, que pues se divide en esta parte de simpático y parasimpático. Vamos a tener que
El protagonista sobre todo es el sistema simpático, que va a actuar a nivel vascular, y el sistema parasimpático también va a tener una participación, pero va a tener sobre todo su participación a nivel cardiovascular, bueno, a nivel cardíaco. Tenemos que esta regulación por parte del sistema nervioso autónomo es muy rápida, puede generar un aumento de el doble de la presión basal en cuestión de 5 a 10 segundos. Y pues bueno, ahora vamos a comenzar propiamente con el sistema simpático. El sistema simpático va a actuar en arterias, arteriolas, en las vénulas y en las venas. En estas va a generar una vasoconstricción y vamos a tener que va a tener muy poca participación a nivel capilar. En las arterias, en las arteriolas va a generar esta vasoconstricción, en lo cual va a generar un aumento de las resistencias vasculares periféricas con una disminución de la velocidad del flujo de la sangre a estas. También va a generar este mismo efecto sobre las venas y las vénulas, pero aquí tenemos un efecto importante en donde la constricción de estas venas por su alta capacitancia va a bombear toda esa sangre que está ahí de reservorio, la va a bombear, la va a mandar sobre todo a la aurícula derecha. Esto se llama aumento del retorno venoso, y este aumento del retorno venoso va a generar que pues toda esta sangre pase a los pulmones, y después de los pulmones ya va a pasar a circulación sistémica. Todo esto en conjunto va a generar un aumento de la tensión arterial. Y pues bueno, ahí les puse la imagen de una pesita, ¿no? Porque vamos a tener que la activación del sistema simpático va a estar muy activo, sobre todo cuando hay una actividad física. En la actividad física hay productos de desecho metabólico, ¿no? Como ya mencionó mi compañero, que podrían ser en su mayoría vasodilatadores, que son óxido nítrico, ácido láctico, etcétera. Todos estos van a generar una vasodilatación y anuado en conjunto con el sistema simpático va a generar pues aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción de arterias, lo cual va a incrementar la presión arterial, que genera un aumento del flujo, sobre todo a los tejidos que están requiriendo en ese momento un mayor aporte sanguíneo, un mayor aporte de nutrientes. Y pues bueno, ahí está resumido las funciones del sistema simpático. Ya les mencioné a nivel vascular, y a nivel cardíaco va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. No solamente de la frecuencia cardíaca, también va a generar un aumento en la fuerza contráctil del corazón, pues sí, del corazón. También va ya hablando a nivel parasimpático, sobre todo gracias al nervio vago, va a generar va a generar los efectos contrarios al sistema simpático, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución en la fuerza contráctil del músculo. Hay que aclarar que, pues, sobre todo el sistema parasimpático, pues, no tiene mucha relevancia a nivel vascular. Ya después vamos a hablar del centro vasomotor, que el centro vasomotor lo encontramos en el bulbo. El bulbo lo vamos a dividir en dos. En la parte superior es bilateral y anterolateral. Vamos a tener los centros vasoconstrictores. Estos centros vasoconstrictores van a mandar eferencias, sobre todo a las cadenas o a las células preganglionares del sistema simpático. Recordando un poquito de la anatomía, pues sabemos que de la médula salen nervios simpáticos que van a los ganglios de la cadena simpática. Y pues bueno, después de estos ganglios ya mandan otros nervios que llevan como tal a las vísceras o a las arterias. Después en la parte inferior vamos a tener el centro vasodilatador, que aquí es algo curioso, que pues el centro vasodilatador va a mandar como tal fibras al centro vasoconstrictor y lo va a inhibir. Esta inhibición del centro vasoconstrictor pues va a generar la vasodilatación. Y también tenemos el centro sensorial o cardioinhibidor, que en la siguiente diapositiva se les voy a explicar un poco más a través de diferentes receptores pues, que regulan la presión arterial. Y pues bueno, ahí tenemos algunas partes del encéfalo que pues también tienen actividad, sobre todo en el centro vasomotor. Tenemos que el hipotálamo pues es un gran excitador. La sustancia reticular en las partes laterales, sobre todo en las partes laterales y superiores, van a tener una parte excitadora.
Y también la corteza motora como tal va a mandar aferencias al hipotálamo, y este hipotálamo pues ya va a activar al centro vasomotor. Después tenemos lo que les comentaba, lo que llamamos varoreceptores o presorreceptores, que básicamente son receptores de distensión que cuando pues hay un aumento en la presión, bueno, cabe aclarar que estos receptores se encuentran sobre todo en arterias de gran calibre, como lo es la arteria carótida y la arteria aorta. Una vez que hay aumento de la presión, se va a distender las paredes de estas arterias, y esta distensión va a generar que estas terminaciones nerviosas manden señales a través de un nervio que se llama nervio de Hering. Y este nervio de Hering va a llegar al nervio glosofaringeo y al nervio vago, y estos van a llegar a los núcleos del tracto solitario que se encuentran, en el centro sensorial. Y estos van a mandar un reflejo o una eferencia hacia hacia las propias arterias, generando una vasodilatación. Después tenemos los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores tienen básicamente el mismo principio que los varoreceptores, es decir, van a mandar aferencias a este núcleo sensorial, y después van a mandar una respuesta que va a ser una vasodilatación por aumento de la presión arterial. Estos quimiorreceptores, a diferencia de los varoreceptores que se activan sobre todo por un aumento de la presión o de volumen, van a activarse sobre todo por oxígeno, es decir, una disminución en el oxígeno arterial, o por un aumento en la producción de dióxido de carbono, o también puede ser un aumento en la cantidad de hidrogeniones. Como lo menciona en el libro, en la propia bibliografía, hay un experimento en donde hay un pinzamiento de la arteria carótida, lo cual disminuye el flujo a través de esta arteria, y el seno carotídeo lo va a marcar como que hay una disminución de la presión arterial, porque va a haber un menor flujo sanguíneo, un menor aporte de oxígeno, y va a haber una estasis sanguínea, lo cual va a generar una estasis también de dióxido de carbono y de hidrogeniones, lo cual va a activar estos quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a tener una mayor relevancia, sobre todo a nivel del sistema respiratorio. Después tenemos los receptores de baja presión, que igual tienen un mecanismo similar a los varoreceptores, es decir, con aumento de la presión van a excitarse. Estos se encuentran sobre todo en las aurículas, y estos van a generar, van a tener diferentes efectos. Uno de ellos es la liberación del péptido natriurético auricular, que se libera sobre todo por la aurícula derecha. Se va a liberar sobre todo por la aurícula derecha, y este péptido, que es una hormona peptídica, va a tener efectos, sobre todo, van a tener efectos directos a nivel de los túbulos renales, va a aumentar va a disminuir los canales de calcio, es decir, va a haber una mayor excreción a nivel renal de calcio. Va a tener un efecto sobre el hipotálamo, es decir, va a disminuir la producción de ADH. Esta ADH a nivel de los túbulos renales va a generar una alza de las acuaporinas, pero como inhibe la producción de esta hormona, va a haber una disminución de las acuaporinas, lo cual va a generar una disminución en la reabsorción renal de agua. También va a tener un efecto sobre la arteriola eferente. A nivel de la arteriola eferente va a generar una vasodilatación. Esta vasodilatación va a generar que esta arteriola eferente produzca menor cantidad de renina, que pues ya se las explicaré en la siguiente diapositiva, que forma parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero pues bueno, aquí va a haber una menor producción de renina, lo cual va a generar una vasodilatación y una mayor excreción de agua. También va a tener un efecto sobre la médula renal. En la médula renal va a generar una menor producción de aldosterona, que igual esta aldosterona va a generar una reabsorción de sodio, pero como aquí pues no va a estar esta aldosterona, se va a excretar una mayor cantidad de sodio. Es decir, en
En síntesis, va a haber una menor reabsorción de sodio, es decir, va a haber una mayor excreción de sodio y de agua, lo cual nos va a generar una disminución en la volemia o en el volumen vascular. Y también tenemos, por ese estiramiento de las aurículas o aumento de presión, el reflejo de Bainbridge, que es por esta distensión va a generar una estimulación del nervio vago, el cual este estímulo va a llegar al tronco encefálico y va a generar una excitación del sistema simpático. Esta excitación del sistema simpático, pues como ya lo mencionaba, va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, en la fuerza contráctil del miocardio, y también va a generar un aumento del gasto cardíaco. Esto sobre todo es un mecanismo protector para impedir que haya una éstasis a nivel de las venas cardíacas y a nivel de las aurículas. Y por último vamos a tener el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo que se activa sobre todo cuando hay una disminución en la volemia o en el volumen vascular o en la presión arterial. Vamos a recordar un poquito la anatomía a nivel del aparato yuxtaglomerular, que es este que tenemos aquí. Tenemos la arteriola aferente, que es la que entra al aparato yuxtaglomerular, y tenemos una cubierta de células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares van a ser las productoras, sobre todo de la renina. Y tenemos aquí al lado de las células yuxtaglomerulares un sensor, por así decirlo, que es la mácula densa. Esta mácula densa va a censar sobre todo la cantidad de sodio y de agua que pasa por, por ese sistema. Y una vez que hay una menor producción en la volemia o en la presión, se va a activar esta mácula densa, la cual va a activar a las células yuxtaglomerulares, y estas células yuxtaglomerulares van a generar una mayor producción de renina. Esta renina es una enzima que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Este angiotensinógeno es producido sobre todo por el hígado. Y pues bueno, una vez que pasó a la angiotensina 1, va a tener que transformarse en angiotensina 2, sobre todo por la enzima convertidora de angiotensina, que pues esta se produce a nivel pulmonar, sobre todo en el endotelio. Y una vez que esta angiotensina 1 ya pasó a angiotensina 2, esta es la que va a tener diferentes efectos en diferentes estructuras. En la glándula pituitaria va a haber una producción de ADH, hormona antidiurética, que es la que les comentaba que genera una mayor reabsorción de sodio. Como se está mostrando en la imagen, una mayor producción de esta hormona genera mayor reabsorción de sodio. En la corteza en la glándula suprarrenal, en la médula, va a tener una mayor producción de aldosterona, y esta aldosterona va a generar una mayor reabsorción de sodio, como se muestra en la imagen, una mayor reabsorción de cloro y de agua, y una mayor excreción de iones de potasio. También va a haber una activación del sistema simpático, y este sistema simpático va a generar una constricción tanto de la arteriola aferente, pero también de la arteriola eferente, pero sobre todo se va a mostrar este efecto, una mayor potencia en la arteriola eferente, ya que si generara vasoconstricción en la arteriola aferente, no habría paso, sobre todo hacia el glomérulo, y generaría una menor filtración de la sangre, ¿no? Y una insuficiencia renal. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta, o me fui muy rápido. ¿Ya?
Pues bueno, ahora va una serie de preguntas. No sé si, bueno, el que guste contestar. Si quieres, ve poniéndolas y ya, que las vayan contestando así. O pueden agarrar a alguien, como gusten. Ok, Alberto. Alberto, ¿cómo se llama el nervio eferente de los baroreceptores? Es un nervio que llega al nervio vago y al nervio glosofaríngeo. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? ¿Cómo se llama el nervio eferente de los baroreceptores? Van a hacer sinapsis con el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Igual si alguien más se la sabe y gusta contestar. Menciona que estar íntimamente relacionado con el nervio vago y cuál otro, perdón. Van a hacer sinapsis con el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Ok. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La respuesta es el nervio de Hering. El nervio de Hering sale de los baroreceptores y va a llevar estas señales a los nervios glosofaríngeo y al nervio vago para después hacer sinapsis en el centro, en el núcleo sensitivo. A ver, pasamos con otra pregunta que es ¿en qué consiste pues la teoría vasodilatadora en la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo local? A ver, Grisel, ¿lo puedes, bueno, quieres responder? Sí, decía algo de que cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad del oxígeno o de otros nutrientes, pues será mayor la velocidad de formación de las sustancias que van a generar la vasodilatación. Sí, bien, correcto, sí, era la respuesta. Agregando un poquito, algunas de esas sustancias son como eh, la histamina, los iones potasio, iones hidrógeno, dióxido de carbono, entre otros. También un muy importante, que es la adenosina. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál es para quien guste contestar, cuál es la función de la renina?
Es una enzima. Se supone que esta va a controlar parte de la producción de aldosterona, ¿no? Que viene parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, exacto. Bueno, ya es uno de los pasos, de los últimos pasos de este eje, que es un aumento de la secreción de aldosterona, pero sobre todo la renina va a actuar a nivel del angiotensinógeno, va a convertir el angiotensinógeno, o bueno, como sabemos, las enzimas solamente aceleran procesos, entonces van a acelerar esta conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y pues ya después continúa este eje. A ver, otra pregunta para igual, quien quiera contestar, ¿qué es la hiperemia reactiva y la hiperemia activa? La Es cuando reactiva es... Ay, Adelante. bueno, yo digo la reactiva, que es cuando se bloquea como durante un breve periodo de tiempo, ¿no? Sí, sí, es cuando se bloquea, pero no solo puede ser durante un breve periodo de tiempo, sino puede ser que sí sea un periodo de algunos segundos y después el flujo se va a incrementar también durante algunos segundos. Pero si ocurre, por ejemplo, la oclusión durante unos minutos o incluso más tiempo, por ejemplo, horas, el flujo también va a incrementar unos minutos o unas horas. En caso de que sea mayor el tiempo de oclusión o menor, pues va a ser igual en proporción el aumento del flujo que va a tener. Yo iba a participar con la activa que pues era cuando el flujo sanguíneo pues aumenta por una dilatación arterial de las arteriolas, perdón. Sí, el flujo aumenta, pero ahora este flujo no es a causa de una obstrucción o una oclusión. Ahora este flujo es a causa de una demanda metabólica. Por ejemplo, en el músculo, normalmente pues recibe cierto flujo. Si el músculo comienza a realizar algún esfuerzo, comienza a contraerse al ser estimulado, va a necesitar más oxígeno y por lo tanto pues va a incrementarse el flujo sanguíneo por la demanda metabólica que tiene el tejido. En eso pues se basa la hiperemia activa y la otra pues era la reactiva. Otra pregunta es si alguien me puede mencionar algunos de los efectos que tiene el péptido natriurético auricular. Yo creo que su nombre lo dice, pues son natriuréticos y diuréticos, ¿no? Y puede ser parte para los antihipertensivos y toda esta parte, considero. Sí, justo. O sea, este péptido secretado por las aurículas va a tener va a generar una mayor excreción en los túbulos renales de sodio y de agua. Y
Y también sobre el hipotálamo una menor secreción de ADH, van a tener también una menor producción de renina y también menor producción de aldosterona. Pero sí, exactamente, por su nombre lo dice. Y pues bueno, creo que serían todas las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Ok. ¿Algo más que quieran añadir, chicos? Si no, pues muchas gracias. Ya fue nuestra última asesoría del semestre y gracias y descansen. Buenas noches.